Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Poder Televisión. Hoy cerramos el ciclo del año 2014 y hemos escogido o hemos tenido la gran oportunidad de invitar a alguien que queríamos que cerrara con nosotros el programa. Me refiero a doña Elena Chacón. Buenas noches, doña Elena. Buenas noches, don Ricardo. Un gusto de poder estar con usted en su último programa del año. Bueno, ustedes saben que doña Elena es la vicepresidenta de la República y pues queremos que ella comparta con nosotros la forma en que ella está organizando su trabajo alrededor de la vicepresidencia. Claro, es un trabajo, como les he comentado, en donde no necesariamente cada uno de los vicepresidentes tiene por constitución algún oficio designado. Es el presidente de la República quien dice en cuáles áreas le gustaría que apoyásemos los vicepresidentes. En mi caso, pues yo estoy designada a trabajar en el área social. Yo siempre he trabajado el tema del desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos han sido mi bandera y por supuesto el tratar de construir una sociedad que en alguna manera sea una sociedad más justa. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Hemos formado el Consejo Presidencial Social, que es un consejo cuyo quehacer se basa precisamente en tratar de mover la aguja en desarrollo humano, es decir, en que terminemos este periodo constitucional con menos personas en condición de pobreza. Y eso es muy difícil porque la pobreza es causada por una cantidad de factores enormes y eso es también algo por lo cual hemos adoptado una medición de la pobreza que es el índice multidimensional de la pobreza. Es un índice diseñado y creado en la Universidad de Oxford que ha tenido lecciones aprendidas muy exitosas en otros países de América Latina como en Colombia, en donde nos permite desde otra óptica, con otros anteojos, mirar la pobreza más allá que es las necesidades insatisfechas básicas, ¿verdad? O que ganes menos de $1.25 al día. Es decir, podemos ser pobres porque tenemos carencia de agua, por carencia también al acceso a los servicios de salud, no solo es ingresos, no solo es comida, que es algo muy importante. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente para poder tener unos indicadores que nos sirvan a hacer un acercamiento intersectorial, interinstitucional a las soluciones que debemos de llevar a las comunidades y a las familias que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en este país. Y ahí es donde hemos hecho este trabajo de articulación, el cual yo estoy encargada de hacer. Es sentarnos a conversar. ¿Qué hace tu institución? ¿Qué hace la mía? ¿Dónde converge este quehacer? ¿Cuánto puedo poner yo de mis funcionarios? ¿Cuánto ponés vos? Para saber que el gobierno no son islas, no son guetos, son precisamente instituciones que deben hablarse entre sí y que no ocurría ¿Cuáles con instituciones frecuencia. se agrupan? Bueno, nosotros ahí en el Consejo Social, por supuesto, digamos, el IMAS es una de las instituciones con la que llevamos mayor protagonismo porque también estamos elaborando el plan de lucha contra la pobreza extrema y la exclusión, pero está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Cultura. La cultura es algo que debe ser de acceso universal. Queremos también tener, por supuesto, acueductos y alcantarillados, que he estado invitando a doña Yamilet. La falta de agua es un tema que tiene que ver, pero ipso factamente, con el tema de desarrollo humano. Tenemos ahí sentados también a CONAPAN, a FODESAF, a Junta de Protección Social, al Ministerio de Educación. No hay mayor movilizador social que no sea el Ministerio de Educación. Por supuesto. Y quiero decirles que hemos llegado a la conformación, por ejemplo, en lugares donde entramos con priorización, como va a ser la Carpio, a firmar un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el INA, el Viceministerio de Paz, que nos encanta poder establecer los diálogos y los procesos de participación ciudadana, y también otras instancias para, por ejemplo, llegar al acuerdo de iniciar la construcción de un colegio técnico profesional que albergará más o menos 600 estudiantes, una nueva escuela ahí que tendrá más o menos 1.200 estudiantes. Queremos que vaya creciendo también el colegio, pero al no existir ninguno, pues es mejor empezar con uno que pueda albergar a 600 jóvenes y un INA.
y empezar a hacer un trabajo de educación técnica también mucho más ligado a la demanda de mercado y menos antojadizo. Voy a aprender a hacer, qué sé yo, artesanías. Pero las artesanías se venden baratas, no hay valor agregado, no hay encadenamientos, es decir, tenemos que hacerlo. Entonces, lo que vayamos enseñando, que tenga también una opción de mercado. En este Consejo Social que yo me honro de presidir, también es importantísimo la visualización de la mujer. La pobreza en este país tiene un rostro femenino, son las mujeres y sus hijos quienes son las personas más pobres y por lo tanto estamos generando acciones específicas precisamente para poder beneficiar a más mujeres con encadenamientos productivos. Llevamos 1.200 otorgados en lo que va del año, nos comprometimos que en los 4 años de gobierno íbamos a llegar a 5.000 de ellos. Pero también tenemos la participación de lo que es la discapacidad en el Consejo, porque la visualización de que debemos de enfocarnos en la persona y no en sus dificultades y hacer un entorno mucho más accesible para que tengan una mejor posibilidad de un trabajo digno. Más del 65% de la PEA de las personas con discapacidad están desempleadas y es tremendamente irónico decir que entre más capacitación tienen menos posibilidades de trabajo. Es decir, las personas con discapacidad podrían estar siendo consideradas si son personas contratadas en trabajos no calificados. O sea, una persona con retardo mental que limpie los pisos de mi oficina. Pero si soy un abogado y no veo, ya hay pocas posibilidades de que me contraten, a pesar de que tuve toda esa posibilidad académica de formarme. Entonces ahí también estamos estableciendo protocolos de acción entre el Ministerio de Trabajo, ya lo hemos firmado, que conlleva el Consejo de Empleabilidad, el Ministerio de Trabajo es parte del Consejo Presidencial, entre el INA y el Ministerio de Educación, con un ABC no solo de la integración educativa, sino también de la integración laboral. Y ahí es donde queremos hacer la diferencia, porque sabemos que los subsidios no sacan a las personas de la pobreza, las sostienen y brindan oportunidades, pero lo que te saca de pobreza es un país que tenga más y mejores empleos y es ahí donde estamos realmente empeñados en trabajar. Cuando hablamos de una cantidad de instituciones que trabajan alrededor del Consejo Social, ¿qué papel, si es que han jugado alguno, los partidos políticos hasta el momento de apoyar ese esfuerzo del gobierno? Y llamo esta idea porque en la campaña política, si hubo un tema que todos los partidos plantearon como una meta, era la disminución o la erradicación de la pobreza extrema. Entonces debería ser como un motor para todos los actores políticos. Pues para ser sincera, no hay, digamos, un partido que de forma oficial se haya presentado a decir que quiere trabajar en esto. Pero yo sí tengo que agradecer la cantidad de personas que de forma individual, empresarios, organizaciones no gubernamentales y diputados por separado, han venido a decir que quieren apoyar la labor que estamos haciendo y se les ha abierto totalmente las puertas, porque es ahí en donde tenemos que estar seguros que solo hay un país, solo hay una Costa Rica. No podemos decir que a este gobierno le vaya muy mal para que entonces lleguemos nosotros al gobierno y entonces a nosotros nos vaya muy bien. Esa es una idea mezquina, pero no he tenido, digamos, obviamente y tal vez de algunos partidos, una oferta de que desde el partido político queremos hacerlo. Pero sí hemos querido hacer cosas que han aplaudido todos los partidos políticos, que es precisamente, ha sido el diseño de los mapas sociales. Nosotros ingresamos al gobierno y el INEC tenía una encuesta de hogares cuyos datos estaban ahí puestos para pues que veamos cuántas personas hay en condición de pobreza, cuáles son las diferencias de regiones donde no hay conectividad, una serie de cosas. Pero no se utilizaba como evidencia para la toma de decisiones. Entonces hemos generado un software que es sumamente importante y la cual hemos girado una directriz desde el Consejo Social, que para dar cualquier apoyo, cualquier subsidio condicionado por parte del Estado, tenga varias condiciones. Uno, que la persona realmente en esta radiografía específica de unidades geográficas más mínimas por barrio, podamos entrar y podamos ver. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Guadalupe, yo puedo entrar y ver Guadalupe, irme, por ejemplo, barrio La Margarita y ver cuántas personas viven en la casa que tiene malas condiciones,
¿Cuántos adultos mayores hay? ¿Cuántas personas con discapacidad? ¿Cuántas mujeres son jefas de hogar? ¿Cuántos hijos menores de 14 años? Etcétera. Todo eso sabemos que converge en una situación específica. Si sos un adulto mayor y tenés una pensión del régimen no contributivo o no tenés pensión del todo, porque todavía hay más de 40,000 que no tienen pensiones, pues sabemos que esa persona hay que caerle inmediatamente con algún nivel de apoyo. Pero también nos sirve para no dar apoyos a personas que realmente no lo necesitan. Es decir, la erradicación del clientelismo político me parece que es algo totalmente ético que pide la política hoy en Costa Rica, porque el Estado de la Nación nos dice que más del 60% de estos subsidios se iba para clase media. Y eso hacía que hubiese mucho resentimiento, ¿verdad?, en las clases que realmente lo necesitaban. Pero nosotros sabemos que un Avancemos, un FONAVE, un bono de vivienda, etcétera, debe de darse a una familia y, bueno, obviamente la vivienda es para siempre, pero lo otro tiene periodos. Y tenemos que medir por qué si durante 10 años tus hijos han estado en la escuela y están saliendo del colegio, tu condición socioeconómica no ha cambiado. Eso es lo que queremos, que cada uno de estos apoyos vaya condicionado a movilidad social, porque la enorme esperanza y por lo cual yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, y estoy siempre pendiente de eso, es mover la aguja. Es que mañana haya una familia que pueda comer 3 platos de comida al día que no lo hacía ayer. Es decir, ese es el foco, pero es un foco con una visión de desarrollo humano que no tiene que ver con el gobierno, que sea un gobierno paternalista, que le dé a usted el pescado, que no le enseña a pescar. Sin embargo, reconozco que hay familias a las cuales debemos de ser solidarios con ellas toda la vida, como cuando visito una casa de una madre con 3 hijos con discapacidad. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso con ustedes en unos instantes. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Poder Televisión. Hoy cerramos el ciclo del año 2014 y hemos escogido o hemos tenido la gran oportunidad de invitar a alguien que queríamos que cerrara con nosotros el programa. Me refiero a doña Elena Chacón. Buenas noches, doña Elena. Buenas noches, don Ricardo. Un gusto de poder estar con usted en su último programa del año. Bueno, ustedes saben que doña Elena es la vicepresidenta de la República y pues queremos que ella comparta con nosotros la forma en que ella está organizando su trabajo alrededor de la vicepresidencia. Claro, es un trabajo, como les he comentado, en donde no necesariamente cada uno de los vicepresidentes tiene por constitución algún oficio designado. Es el presidente de la República quien dice en cuáles áreas le gustaría que apoyásemos los vicepresidentes. En mi caso, pues yo estoy designada a trabajar en el área social. Yo siempre he trabajado el tema del desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos han sido mi bandera y por supuesto el tratar de construir una sociedad que en alguna manera sea una sociedad más justa. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Hemos formado el Consejo Presidencial Social, que es un consejo cuyo quehacer se basa precisamente en tratar de mover la aguja en desarrollo humano, es decir, en que terminemos este periodo constitucional con menos personas en condición de pobreza. Y eso es muy difícil porque la pobreza es causada por una cantidad de factores enormes y eso es también algo por lo cual hemos adoptado una medición de la pobreza que es el índice multidimensional de la pobreza. Es un índice diseñado y creado en la Universidad de Oxford que ha tenido lecciones aprendidas muy exitosas en otros países de América Latina como en Colombia, en donde nos permite desde otra óptica, con otros anteojos, mirar la pobreza más allá que es las necesidades insatisfechas básicas, ¿verdad? O que ganes menos de $1.25 al día. Es decir, podemos ser pobres porque tenemos carencia de agua, por carencia también al acceso a los servicios de salud, no solo es ingresos, no solo es comida, que es algo muy importante,
Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente para poder tener unos indicadores que nos sirvan a hacer un acercamiento intersectorial, interinstitucional a las soluciones que debemos de llevar a las comunidades y a las familias que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en este país. Y ahí es donde hemos hecho este trabajo de articulación, el cual yo estoy encargada de hacer. Es sentarnos a conversar. ¿Qué hace tu institución? ¿Qué hace la mía? ¿Dónde converge este quehacer? ¿Cuánto puedo poner yo de mis funcionarios? ¿Cuánto pones vos? Para saber que el gobierno no son islas, no son guetos, son precisamente instituciones que deben hablarse entre sí y que no ocurría. ¿Cuáles instituciones se agrupan? Bueno, nosotros ahí en el Consejo Social, por supuesto, digamos, el IMAS es una de las instituciones con la que llevamos mayor protagonismo porque también estamos elaborando el plan de lucha contra la pobreza extrema y la exclusión, pero está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Cultura. La cultura es algo que debe ser de acceso universal. Queremos también tener, por supuesto, acueductos y alcantarillados, que he estado invitando a doña Yamilet. La falta de agua es un tema que tiene que ver, pero ixofactamente, con el tema de desarrollo humano. Tenemos ahí sentados también a CONAPAN, a FODESAF, a Junta de Protección Social, al Ministerio de Educación. No hay mayor movilizador social que no sea el Ministerio de Educación. Por supuesto. Y quiero decirles que hemos llegado a la conformación, por ejemplo, en lugares donde entramos con priorización, como va a ser la Carpio, a firmar un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el INA, el Viceministerio de Paz, que nos encanta poder establecer los diálogos y los procesos de participación ciudadana, y también otras instancias para, por ejemplo, llegar al acuerdo de iniciar la construcción de un colegio técnico profesional que albergará más o menos 600 estudiantes, una nueva escuela ahí que tendrá más o menos 1.200 estudiantes. Queremos que vaya creciendo también el colegio, pero al no existir ninguno, pues es mejor empezar con uno que pueda albergar a 600 jóvenes y un INA. Y empezar a hacer un trabajo de educación técnica también mucho más ligado a la demanda de mercado y menos antojadizo. Voy a aprender a hacer, qué sé yo, artesanías. Pero las artesanías se venden baratas, no hay valor agregado, no hay encadenamientos, es decir, tenemos que hacerlo. Entonces, lo que vayamos enseñando, que tenga también una opción de mercado. En este Consejo Social que yo me honro de presidir, también es importantísimo la visualización de la mujer. La pobreza en este país tiene un rostro femenino, somos las mujeres y sus hijos quienes son las personas más pobres y por lo tanto estamos generando acciones específicas precisamente para poder beneficiar a más mujeres con encadenamientos productivos. Llevamos 1.200 otorgados en lo que va del año, nos comprometimos que en los 4 años de gobierno íbamos a llegar a 5.000 de ellos. Pero también tenemos la participación de lo que es la discapacidad en el Consejo, porque la visualización de que debemos de enfocarnos en la persona y no en sus dificultades y hacer un entorno mucho más accesible para que tengan una mejor posibilidad y un trabajo digno. Más del 65% de la PEA de las personas con discapacidad están desempleadas y es tremendamente irónico decir que entre más capacitación tienen menos posibilidades de trabajo. Es decir, las personas con discapacidad podrían estar siendo consideradas si son personas contratadas en trabajos no calificados. O sea, una persona con retardo mental que limpie los pisos de mi oficina. Pero si soy un abogado y no veo, ya hay pocas posibilidades de que me contraten, a pesar de que tuve toda esa posibilidad académica de formarme. Entonces ahí también estamos estableciendo protocolos de acción entre el Ministerio de Trabajo, ya lo hemos firmado, que conlleva el Consejo de Empleabilidad. El Ministerio de Trabajo es parte del Consejo Presidencial, entre el INA y el Ministerio de Educación, con un ABC no solo de la integración educativa, sino también de la integración laboral. Y ahí es donde queremos hacer la diferencia, porque sabemos que los subsidios no sacan a las personas de la pobreza, las sostienen y brindan oportunidades, pero lo que te saca de pobreza es un país que tenga más y mejores empleos, y es ahí donde estamos realmente empeñados en trabajar. Cuando hablamos de una cantidad de instituciones que trabajan alrededor del Consejo Social, ¿qué papel, si es que han jugado alguno, los partidos políticos hasta el momento de apoyar ese esfuerzo del gobierno
Y llamo esta idea porque en la campaña política, si hubo un tema que todos los partidos plantearon como una meta, era la disminución o la erradicación de la pobreza extrema. Entonces debería ser como un motor para todos los actores políticos. Pues para ser sincera, no hay, digamos, un partido que de forma oficial se haya presentado a decir que quiere trabajar en esto. Pero yo sí tengo que agradecer la cantidad de personas que de forma individual, empresarios, organizaciones no gubernamentales y diputados por separado, han venido a decir que quieren apoyar la labor que estamos haciendo y se les ha abierto totalmente las puertas. Porque es ahí en donde tenemos que estar seguros que solo hay un país, solo hay una Costa Rica. No podemos decir que a este gobierno le vaya muy mal para que entonces lleguemos nosotros al gobierno y entonces a nosotros nos vaya muy bien. Esa es una idea mezquina, pero no he tenido, digamos, obviamente y tal vez de algunos partidos, una oferta de que desde el partido político queremos hacerlo. Pero sí hemos querido hacer cosas que han aplaudido todos los partidos políticos, que es precisamente, ha sido el diseño de los mapas sociales. Nosotros ingresamos al gobierno y el INEC tenía una encuesta de hogares. Una encuesta de hogares cuyos datos estaban ahí puestos para pues que veamos cuántas personas hay en condición de pobreza, cuáles son las diferencias de regiones, donde no hay conectividad, una serie de cosas. Pero no se utilizaba como evidencia para la toma de decisiones. Entonces hemos generado un software que es sumamente importante y la cual hemos girado una directriz desde el Consejo Social, que para dar cualquier apoyo, cualquier subsidio condicionado por parte del Estado, tenga varias condiciones. Uno, que la persona realmente en esta radiografía específica de unidades geográficas más mínimas por barrio, podamos entrar y podamos ver. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Guadalupe, yo puedo entrar y ver Guadalupe, irme, por ejemplo, barrio La Margarita y ver cuántas personas viven en la casa que tiene malas condiciones, cuántos adultos mayores hay, cuántas personas con discapacidad, cuántas mujeres son jefas de hogar, cuántos hijos menores de 14 años, etcétera. Todo eso sabemos que converge en una situación específica. Si sos un adulto mayor y tenés una pensión del régimen no contributivo o no tenés pensión del todo, porque todavía hay más de 40,000 que no tienen pensiones, pues sabemos que esa persona hay que caerle inmediatamente con algún nivel de apoyo. Pero también nos sirve para no dar apoyos a personas que realmente no lo necesitan. Es decir, la erradicación del clientelismo político me parece que es algo totalmente ético que pide la política hoy en Costa Rica. Porque el Estado de la Nación nos dice que más del 60% de estos subsidios se iba para clase media. Y eso hacía que hubiese mucho resentimiento, ¿verdad? En las clases que realmente lo necesitaban. Pero nosotros sabemos que un Avancemos, un FONAVE, un bono de vivienda, etcétera, debe de darse a una familia y, bueno, obviamente la vivienda es para siempre, pero lo otro tiene periodos. Y tenemos que medir por qué si durante 10 años tus hijos han estado en la escuela y están saliendo del colegio, tu condición socioeconómica no ha cambiado. Eso es lo que queremos, que cada uno de estos apoyos vaya condicionado a movilidad social, porque la enorme esperanza y por lo cual yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, y estoy siempre pendiente de eso, es mover la aguja. Es que mañana haya una familia que pueda comer 3 platos de comida al día que no lo hacía ayer. Es decir, ese es el foco, pero es un foco con una visión de desarrollo humano que no tiene que ver con el gobierno, que sea un gobierno paternalista, que le dé a usted el pescado, que no le enseña a pescar. Sin embargo, reconozco que hay familias a las cuales debemos de ser solidarios con ellas toda la vida, como cuando visito una casa de una madre con 3 hijos con discapacidad. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso con ustedes en unos instantes. Gracias por estar con nosotros en Poder Televisión.
Estamos compartiendo esta noche desde la casa de doña Elena Chacón, quien es la vicepresidenta de la República, y con ella estamos empezando a conversar sobre todos los temas sociales que abarca su consejo, y cuando digo su consejo es porque ella lo preside y nos estaba comentando. Yo, sin embargo, doña Elena, quería insistir un poquito antes de ir al desarrollo concretamente del trabajo institucional. El tema en que yo le decía que los partidos políticos en la campaña todos plantearon un norte que era eliminar la pobreza extrema en Costa Rica, y yo insistiría en ver cómo pudiese la vicepresidencia tratar de lograr ese acercamiento en un país donde estamos tan divididos políticamente. Los partidos se dividen en fracciones y en partiditos, pero usted ahora bien decía, hay un tema nacional, hay una sola Costa Rica, ver si ese tema pudiese tal vez lograr que nos hermanemos. No, claro. Yo creo que no hay ningún partido político que quiera ver al país en situaciones de violación de los derechos humanos tan flagrantes como es precisamente la pobreza. Así es. La pobreza es la situación más violatoria de todos los derechos humanos. En ese sentido, pues obviamente aquí los representantes políticos de los partidos, que son desde los gobiernos locales, donde hay una función vital, ¿verdad? Claro. Las municipalidades, los regidores y los síndicos pueden hacer muchísimo en el desarrollo local, pero también lo tiene toda la Asamblea Legislativa y los alcaldes. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece vital llamar al diálogo y a la interacción que la he tenido en la oficina con quien ha pedido conversar conmigo. Mi oficina es una oficina muy activa, está llena de gente, tenemos reuniones constantemente donde yo explico con toda transparencia cuál es nuestro norte y en qué nos podemos apoyar. Hay proyectos también en la Asamblea Legislativa que podrían hablar de disminución de la pobreza y que tenemos que verlos desde esta perspectiva y donde llamamos a un diálogo. Pero también en los gobiernos locales hay acciones a los cuales les pediremos caminar de la mano, indistintamente del partido político que sea, porque ya nosotros lo que tenemos es una bandera país impuesta por la Constitución, la hemos jurado ante ella y sobre eso es lo que estamos trabajando, sin mirar atrás los partidos. Y ahí es donde en las municipalidades podemos hacer muchísima interacción en la distribución de lo que hemos hecho en los distritos prioritarios para el tema de la lucha contra la pobreza. Tenemos distritos prioritarios en este sentido y queremos ir con la municipalidad de la mano para trabajar desde la mejora del entorno, porque ya solo el hecho de que en una alameda de estas que está con un entorno terrible, hagamos una acera de la mano de la municipalidad, ya hay una mejora en la calidad de vida. Claro que sí. Hay una mejora en la calidad de vida para la persona que está allí en silla de ruedas, la mamá que saca el coche, el que sale con el carrito para ir a la feria del agricultor. Es decir, ya ahí hay. Y un entorno mejor va generando una mejor calidad de vida. Y en eso lo tenemos clarísimo también el trabajo que queremos hacer con el bono comunal. Y en la Asamblea Legislativa hay que discutir proyectos todavía pendientes en materia de desarrollo humano, en donde yo pido que los veamos desde una perspectiva precisamente de la incidencia que generaría tener una política pública que trasciende la política gubernamental cuando ya hemos aprobado estos proyectos. Y voy a hacerle específica en uno que yo sé que no es del agrado de todas las fracciones políticas, pero que es importante, que es el proyecto sobre salud sexual y salud reproductiva. Y quiero hablar claramente que una cosa es la salud sexual y otra cosa es la salud reproductiva. Ambas tienen connotaciones enormes en el ser humano. Claro que sí. Pero yo he hecho denuncias y siempre digo que el silencio cómplice no puede estar a la par mía. Cuando digo que la adolescencia, cuando se es madre en la adolescencia, se perpetúa en la pobreza de las mujeres. Y por eso no es casualidad que la feminización de la pobreza esté precisamente arraigada al tema de que tengamos maternidades muy tempranas, maternidades múltiples, cuando tenemos más de 4 hijos y no hemos cumplido, yo que sé, 25 años, que me encuentro unas chicas así, pero empezamos a los 14, a los 15, en algunos casos a ser mamá, no terminamos el colegio, estamos destinadas a los precisamente trabajos más mal pagados. Y es ahí donde yo digo educar, educar, educar. Y no confundamos la educación con otras cosas que han querido decir que son antiéticas. Hay que educar
para la prevención de los embarazos en adolescentes, pero hay que educar también para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Una terrible, que cada día hay más jóvenes, que es el SIDA. El SIDA y el VIH, cada día la Caja Costarricense del Seguro Social engrosa más sus listas de personas que tienen esta infección de transmisión sexual y otras que comprometen también la salud pública. Por eso es que hay que educar, pero también hay que educar para tener servicios especializados para las jóvenes que sean amigables. La gente dice que eso es promover la promiscuidad, es falso. Cuando usted habla con claridad sobre el desarrollo de la propia sexualidad de los adolescentes, hasta en 5 años se retrasa el inicio de la actividad sexual en muchos de ellos, comparado a los chicos que no tienen información. Entonces esa es una estrategia de lucha contra la pobreza, es una estrategia clara, pero es una estrategia también que tiene un efecto totalmente demostrativo en que cambia la vida de las mujeres, porque hay que ser claro, ¿quién embaraza a estas chiquitas? No son adolescentes, mayoritariamente no, son hombres mucho más grandes. Y yo le voy a contar una historia, Ricardo. Hace 15 días estaba yo en Pérez Celedón, me junté con 25 de estas chicas y le pregunté a cada una que cuál tenía pensión alimentaria y no había una que la tuviera, ni siquiera una que estaba con su novio, y muchos de estos bebés no tenían ni un año. Es decir, es un tema de soledad de las mujeres también. Ese es un tema que tenemos que trabajar indistintamente de dónde venga nuestra credo o nuestra doctrina política, porque también a veces se confunde un poco con temas religiosos. Y yo ahí hago un llamado, y lo hago respetuoso, y lo hago al diálogo, y conversémoslo, para que podamos realmente tener una política clara en población y desarrollo, que los países que alcanzan indicadores de desarrollo humano la tienen. ¿Por qué Costa Rica no? ¿Por qué nos vamos a negar precisamente ese tema? Y de ese puede ser muchos otros, o lo que yo le digo a las fracciones. Si en ese no tenemos encuentros, busquemos en cuál sí. Claro. Y estoy segura que hay muchos que sí. O sea, las ganas que yo tengo de que dejemos el país robustecido con una política de bono demográfico, bien diseñada, un país que envejece a pasos agigantados, que no va a tener quien realmente apoye la seguridad social si no sacamos ahora esta generación de muchachos muy competentes para que tengan muy buen trabajo. Eso es importante también, ¿verdad? Entonces, trabajemos temas de adulto mayor. Acabamos de hacer la primera política para América Latina en atención al Alzheimer y demencias asociadas. Eso también lo podemos ver con otros donde no hay contradicciones, o temas de protección a la niñez fundamentales que estamos trabajando, como es precisamente luchar en contra de la negligencia, que es uno de los abusos más grandes que hay. Ahí hay temas de convergencia, pero no podemos dejar los temas donde no hay convergencia por miedo al diálogo y seguir siendo entonces cómplices del silencio que permita que nuestras chiquitas estén siendo embarazadas a edades tan tempranas, o que los muchachos engrosen las listas y las muchachas de nuevas infecciones de transmisión sexual porque no han tenido la educación suficiente. Vamos a ir a un breve corte y estamos de regreso con ustedes. Gracias por estar con nosotros en Poder Televisión. Estamos compartiendo esta noche desde la casa de doña Elena Chacón, quien es la vicepresidenta de la República, y con ella estamos empezando a conversar sobre todos los temas sociales que abarca su consejo, y cuando digo su consejo es porque ella lo preside y nos estaba comentando. Yo, sin embargo, doña Elena, quería insistir un poquito antes de ir al desarrollo concretamente del trabajo institucional. El tema en que yo le decía que los partidos políticos en la campaña todos plantearon un norte que era eliminar la pobreza extrema en Costa Rica, y yo insistiría en ver cómo pudiese la vicepresidencia tratar de lograr ese acercamiento en un país donde estamos tan divididos políticamente. Los partidos se dividen en fracciones y en partiditos, pero usted ahora bien decía, hay un tema nacional, hay una sola Costa Rica. Ver si ese tema pudiese tal vez lograr que nos hermanemos. No, claro. Yo creo que
no hay ningún partido político que quiera ver al país en situaciones de violación de los derechos humanos tan flagrantes como es precisamente la pobreza. Así es. La pobreza es la situación más violatoria de todos los derechos humanos. En ese sentido, pues obviamente aquí los representantes políticos de los partidos, que son desde los gobiernos locales, donde hay una función vital, ¿verdad? Claro. Las municipalidades, los regidores y los síndicos pueden hacer muchísimo en el desarrollo local, pero también lo tiene toda la Asamblea Legislativa y los alcaldes. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece vital llamar al diálogo y a la interacción que la he tenido en la oficina con quien ha pedido conversar conmigo. Mi oficina es una oficina muy activa, está llena de gente, tenemos reuniones constantemente donde yo explico con toda transparencia cuál es nuestro norte y en qué nos podemos apoyar. Hay proyectos también en la Asamblea Legislativa que podrían hablar de disminución de la pobreza y que tenemos que verlos desde esta perspectiva y donde llamamos a un diálogo. Pero también en los gobiernos locales hay acciones a los cuales les pediremos caminar de la mano, indistintamente del partido político que sea, porque ya nosotros lo que tenemos es una bandera país impuesta por la Constitución, la hemos jurado ante ella y sobre eso es lo que estamos trabajando, sin mirar atrás los partidos. Y ahí es donde en las municipalidades podemos hacer muchísima interacción en la distribución de lo que hemos hecho en los distritos prioritarios para el tema de la lucha contra la pobreza. Tenemos distritos prioritarios en este sentido y queremos ir con la municipalidad de la mano para trabajar desde la mejora del entorno, porque ya solo el hecho de que en una alameda de estas que está con un entorno terrible, hagamos una acera de la mano de la municipalidad, ya hay una mejora en la calidad de vida. Claro que sí. Hay una mejora en la calidad de vida para la persona que está allí en silla de ruedas, la mamá que saca el coche, el que sale con el carrito para ir a la feria del agricultor. Es decir, ya ahí hay. Y un entorno mejor va generando una mejor calidad de vida. Y en eso lo tenemos clarísimo también el trabajo que queremos hacer con el bono comunal. Y en la Asamblea Legislativa hay que discutir proyectos todavía pendientes en materia de desarrollo humano, en donde yo pido que los veamos desde una perspectiva precisamente de la incidencia que generaría tener una política pública que trasciende la política gubernamental cuando ya hemos aprobado estos proyectos. Y voy a hacerle específica en uno que yo sé que no es del agrado de todas las fracciones políticas, pero que es importante, que es el proyecto sobre salud sexual y salud reproductiva. Y quiero hablar claramente que una cosa es la salud sexual y otra cosa es la salud reproductiva. Ambas tienen connotaciones enormes en el ser humano. Claro que sí. Pero yo he hecho denuncias y siempre digo que el silencio cómplice no puede estar a la par mía. Cuando digo que la adolescencia, cuando se es madre en la adolescencia, se perpetúa en la pobreza de las mujeres. Y por eso no es casualidad que la feminización de la pobreza esté precisamente arraigada al tema de que tengamos maternidades muy tempranas, maternidades múltiples, cuando tenemos más de 4 hijos y no hemos cumplido, yo que sé, 25 años, que me encuentro unas chicas así, pero empezamos a los 14, a los 15, en algunos casos a ser mamá. No terminamos el colegio, estamos destinadas a los precisamente trabajos más mal pagados. Y es ahí donde yo digo educar, educar, educar. Y no confundamos la educación con otras cosas que han querido decir, que son antiéticas. Hay que educar para la prevención de los embarazos en adolescentes, pero hay que educar también para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Una terrible, que cada día hay más jóvenes, que es el SIDA. El SIDA y el VIH, cada día la Caja Costarricense del Seguro Social engrosa más sus listas de personas que tienen esta infección de transmisión sexual y otras que comprometen también la salud pública. Por eso es que hay que educar, pero también hay que educar para tener servicios especializados para las jóvenes que sean amigables. La gente dice que eso es promover la promiscuidad, es falso. Cuando usted habla con claridad sobre el desarrollo de la propia sexualidad de los adolescentes, hasta en 5 años se retrasa el inicio de la actividad sexual en muchos de ellos, comparado a los chicos que no tienen información. Entonces esa es una estrategia de lucha contra la pobreza, es una estrategia clara, pero es una estrategia también que tiene un efecto totalmente demostrativo en que cambia la vida de las mujeres, porque hay que ser claro, ¿quién embaraza a estas chiquitas?
no son adolescentes, mayoritariamente no, son hombres mucho más grandes. Y yo le voy a contar una historia, Ricardo. Hace 15 días estaba yo en Pérez Celedón, me junté con 25 de estas chicas y le pregunté a cada una que cuál tenía pensión alimentaria y no había una que la tuviera, ni siquiera una que estaba con su novio, y muchos de estos bebés no tenían ni un año. Es decir, es un tema de soledad de las mujeres también. Ese es un tema que tenemos que trabajar indistintamente de dónde venga nuestra credo o nuestra doctrina política, porque también a veces se confunde un poco con temas religiosos. Y yo ahí hago un llamado, y lo hago respetuoso, y lo hago al diálogo, y conversémoslo, para que podamos realmente tener una política clara en población y desarrollo, que los países que alcanzan indicadores de desarrollo humano la tienen. ¿Por qué Costa Rica no? ¿Por qué nos vamos a negar precisamente ese tema? Y de ese puede ser muchos otros, o lo que yo le digo a las fracciones. Si en ese no tenemos encuentros, busquemos en cuál sí. Claro. Y estoy segura que hay muchos que sí. O sea, las ganas que yo tengo de que dejemos el país robustecido con una política de bono demográfico, bien diseñada, un país que envejece a pasos agigantados, que no va a tener quien realmente apoye la seguridad social si no sacamos ahora esta generación de muchachos muy competentes para que tengan muy buen trabajo. Eso es importante también, ¿verdad? Entonces, trabajemos temas de adulto mayor. Acabamos de hacer la primera política para América Latina en atención al Alzheimer y demencias asociadas. Eso también lo podemos ver con otros donde no hay contradicciones, o temas de protección a la niñez fundamentales que estamos trabajando, como es precisamente luchar en contra de la negligencia, que es uno de los abusos más grandes que hay. Ahí hay temas de convergencia, pero no podemos dejar los temas donde no hay convergencia por miedo al diálogo y seguir siendo entonces cómplices del silencio que permita que nuestras chiquitas estén siendo embarazadas a edades tan tempranas, o que los muchachos engrosen las listas y las muchachas de nuevas infecciones de transmisión sexual porque no han tenido la educación suficiente. Vamos a ir a un breve corte y estamos de regreso con ustedes. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Hoy estamos en la casa de la señora vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, quien nos ha dado una clase magistral sobre todos los temas en que organizadamente está trabajándose desde su despacho. Doña Ana Elena, usted nos mencionaba algunas cositas que quisiera que termine, sí, y luego usted continúa con las partes de conectividad que ahora hablábamos, sí, fuera de cámaras. El tema de la educación, de la infancia y la adolescencia es un tema que venimos arrastrando también, sobre todo el tema de los niños, que yo digo que están como sueltos en el PANI, en los hogarcitos. Sí. Ellos se nos están quedando atrasados, y esos no son de los ninis, porque eso no es que no estudian porque decidieron no estudiar, no, es que las posibilidades son más duras para ellos. ¿Cómo? Claro, digamos, aquí hay varias cosas que atender. Uno es el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, que encontramos un sistema que tiene una cabeza, digamos que es el Consejo de Niñez y Adolescencia, y unos piecitos que eran los ejecutores, pero le faltaba todo el cuerpo, todo el diseño de la política, y en eso estamos y se la vamos a presentar al país pronto. Pero tenemos claro que la ventana de los primeros 1000 días de un niño o una niña es algo fundamental para la atención de estos y para el desarrollo de ellos mismos. Y en ese sentido queremos tener más posibilidades de que asistan a guarderías, a redes de cuidado, que hemos continuado con estos programas, y a otros programas donde les brinden una atención mucho más unificada en la metodología. Que ahí aprovecho para que usted nos hable de la parte de estimulación, que creo que va par y paso. Exactamente, porque también, digamos, lo que nosotros quisiéramos es que los chiquitos puedan recibir tan buena estimulación en Limón como en Desamparados, digamos, y no que se haga una metodología en Desamparados y otra en Limón, y otra por aquí y otra por allá, cada uno a ojo de buen cubero y a la buena voluntad de los docentes, que no me cabe la menor duda que son unas personas entregadísimas en su trabajo, pero necesitamos diseñar qué es lo que queremos sacar. La estimulación temprana
en esta ventana de los 1000 días del nacido que yo decía, es vital, así como lo es la alimentación. Y la alimentación lo digo porque la desnutrición es la causa principal de retardo mental en el mundo. Un niño que no está bien nutrido es un niño que va a tener muchos retos a nivel cognitivo y eso es grave. Si lo podemos prevenir, si no se puede prevenir, pues eso no hay ningún problema. Pero la prevención es lo más rentable que tenemos. Y hay otra parte que nos tenemos que ocupar, que es el tema de la salud mental. O sea, de ver cómo aprendemos a educar con amor y cómo aprendemos a hacer las cosas con límites, pero en una forma diferente a la que tradicionalmente hemos tenido para la implementación de la disciplina, ¿verdad? El castigo físico se veía como un tema de disciplina, podemos tener otras formas. Por lo tanto, hemos desarrollado una metodología con la Fundación Paniamor, amparadas a Save the Children, la cual se le ha trasladado a los más de 1000 ATAPs para hacer con esta metodología que también está en una tablet. Estamos usando mucho toda la ciencia y la tecnología y para poder comunicarnos y ver cómo le enseñamos a los padres formas de educación sin que tenga que existir el golpe, sin que tenga que existir la humillación. Porque un chiquito que no le damos autoestima, un chiquito que humillamos diciéndole alguna cantidad de adjetivos terribles, no va a ser un niño empoderado que podría decirle no a las drogas, que podría decirle no a la presión de grupo, que podría tener otras opciones de crecer a sí mismo sin sentirse obligado a ser parte porque por sí mismo es alguien que ha sido muy maltratado. En ese sentido, esto lo venimos trabajando y hay que hacer un agradecimiento profundo a la Caja que ha asumido con todos sus ATAPs este programa y por supuesto a la Fundación Paniamor que en más de 25 años ha sido una aliada fundamental en la generación de metodologías de protección a la niñez y la adolescencia. Los niños y las niñas que están en el Patronato Nacional de la Infancia o en cualquiera de sus sistemas de cuidado, en su mayoría están por condiciones de enorme vulnerabilidad, de enorme violencia en sus propios hogares y decía yo antes, una de las formas más graves de violencia es la negligencia, para la cual hemos instaurado con el Hospital Nacional de Niños también una comisión que trabaja desde hace 6 meses y que estamos saliendo con una campaña fuerte y que han visto tal vez un muñequito en una banca dejado solo, sí. Ok, no me dejes solo, ¿verdad? Los adultos somos los responsables. Los abandonados en el hospital de niños, me imagino. Hay abandonados en el hospital de niños, pero también hay mucha negligencia en el tema que las maestras te dicen, llega aquí, no viene bañado el chiquito, no viene, o sea, aunque haya, pues no le han dado de comer, hay como un abandono, ¿verdad? Porque que tiene que ver mucho también con la capacidad de ser padres y madres, y yo aquí siempre hablo con una responsabilidad dividida entre los hombres y las mujeres, a pesar de que muchas son las mamás, entonces las que se quedan con su mamá dicen, ¿y dónde estaba la mamá cuando se cayó este chiquito? Y yo, bueno, ¿y dónde estaba el papá cuando se cayó? Claro. También somos dos. En ese sentido, vamos a salir fuertes con una campaña para enseñar nuevas formas de cuidado o recordar cuáles son las formas de cuidado. Acuérdense en Navidad que siempre decimos no compren bombetas, bueno, eso es una forma de cuidado, no es el chiquito solo en la cocina porque se le cae la olla de agua hirviendo. Pero los chiquitos que están bajo la tutela del PANI son niños que han vivido no solo todo este proceso desgarrador, sino que en muchos casos también ya están en situación de abandono. Algunos están con una tutela temporal y otros ya están en situación de abandono. Yo me preocupé mucho por qué pasaba con ellos cuando cumplían 18 años y por lo tanto cuando fui diputada de la República dejé una ley hecha, está lista, es decir, está hecha, es ley de la República, para que a través de FODESAF se les diera una pensión hasta los 25 años, como es el Código de Familia. Correcto. Que sí, ¿verdad? Igual que el Código, siempre y cuando estés estudiando en cualquier forma de estudio. A mí no me importa si están en la universidad o en educación abierta o terminando el colegio. No vamos a pedir el mismo rendimiento académico cuando se ha tenido una vida con tantas dificultades. Porque antes, ¿qué era lo que pasaba? El PANI, su constitución, la ley constitutiva, el PANI es una institución creada por constitución política, los tiraba a la calle a los 18 años. ¿Y qué hubiera pasado con cualquiera de nosotros si a los 18 años el papá y la mamá nos hubieran tirado a la calle? Mucho gusto haberte conocido, mijito, hasta aquí llegamos. Y no tenés una peseta, y la calle es un mal consejero. Entonces, el que puedan permanecer con un subsidio y puedan permanecer estudiando hasta los 25 años. Porque, ¿sabes? Hay otra cosa que a mí me impactaba mucho. Uno llegaba a las cárceles y todos estos adultos jóvenes que estaban en la cárcel eran muchachos PANI.
¿verdad? Eran chiquillos que habían pasado por ese proceso. Qué triste. Parecía que no estábamos formando realmente buenos seres humanos. Y es que lo mejor es formarlos entre la familia. Pero si hay ausencia de familia, el Estado debe proveer también los modelos de desarrollo más similares a la familia, porque la institucionalización es lo más enajenante que hay. Esos chiquitos que metían en unos pabellones llenos de camas, donde no tenían ni siquiera un calzón que fuera propio. Todo eso hay que irlo cambiando. Y yo me siento muy orgullosa de hoy yo presidir también el Consejo de Niñez y Adolescencia, de la mano de Ana Teresa León, una presidenta ejecutiva extraordinaria, en una institución que estamos tratando de remozar en mucho de su quehacer y haciendo muchas también. Este es un consejo muy dinámico, el cual constantemente estoy viendo, en el cual participa también la parte privada, vital, las ONGs. Participan de la toma de decisiones, la empresa privada también está ahí, la Defensoría de los Habitantes. Estoy que estamos tomando, digamos, construyendo este cuerpo, este muñeco que te diseñé hace un ratito, para que tenga la vitalidad del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y a la Adolescencia que se requiere. O sea, vamos a lograr la integralidad de todo el sistema que va desde el niño antes de nacer. Así es. Hasta que está de toda inserto en la sociedad. Así es, el patronato pues tiene la vigencia hasta los 15 años, ¿verdad? Y luego ahí lo que queremos es pues obviamente tener un cambio que va de la mano con el Consejo de la Persona Joven, en donde también hay políticas para jóvenes que van desde los 15 hasta los 35 años. Entonces, en eso estamos trabajando de una forma pues mucho más coordinada, haciendo énfasis en la salud mental, haciendo énfasis en la educación con amor, haciendo énfasis en que los niños y las niñas hace ya 25 años, y es que estamos en el aniversario de la Convención del Derecho de los Niños, ve que viejas que ni siquiera se hablaba de niña y niña, el derecho de los niños, en donde nos enseñó el cambio de paradigma de que los niños después de esta convención eran sujetos de derechos y no objetos de una autoridad absolutamente adultocéntrica, en donde ni siquiera había capacidad de escucha para eso ellos. Hay que escucharlos también, y yo creo que es parte del discurso que venimos haciendo, pero también quiero decirles que nos hemos encontrado un país con datos del PNUD de más de 42,000 niños y niñas que deberían estar en la escuela, que no están yendo a la escuela. Ese es un dato realmente apabullante, realmente violatorio de cualquier derecho de un chiquito, una chiquita, que no esté teniendo las posibilidades de estar inserto en el sistema educativo, que es obligatorio y gratuito. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con ustedes. Gracias por estar compartiendo con nosotros hoy. Estamos en la casa de la señora vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, quien nos ha dado una clase magistral sobre todos los temas en que organizadamente está trabajándose desde su despacho. Doña Ana Elena, usted nos mencionaba algunas cositas que quisiera que termine, sí, y luego usted continúa con las partes de conectividad que ahora hablábamos, sí, fuera de cámaras. El tema de la educación, de la infancia y la adolescencia es un tema que venimos arrastrando también, sobre todo el tema de los niños, que yo digo que están como sueltos en el PANI, en los hogarcitos. Sí. Ellos se nos están quedando atrasados, y esos no son de los ninis, porque eso no es que no estudian porque decidieron no estudiar, no, es que las posibilidades son más duras para ellos. ¿Cómo? Claro, digamos, aquí hay varias cosas que atender. Uno es el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, que encontramos un sistema que tenía una cabeza, digamos que es el Consejo de Niñez y Adolescencia, y unos piecitos que eran los ejecutores, pero le faltaba todo el cuerpo, todo el diseño de la política, y en eso estamos y se la vamos a presentar al país pronto. Pero tenemos claro que la ventana de los primeros 1000 días de un niño o una niña es algo fundamental,
para la atención de estos y para el desarrollo de ellos mismos. Y en ese sentido queremos tener más posibilidades de que asistan a guarderías, a redes de cuidado, que hemos continuado con estos programas, y a otros programas donde les brinden una atención mucho más unificada en la metodología. Que ahí aprovecho Sí. para que usted nos hable de la parte de estimulación, Así que creo que va par y paso. Exactamente, porque también, digamos, lo que nosotros quisiéramos es que los chiquitos puedan recibir tan buena estimulación en Limón como en Desamparados, digamos, y no que se haga una metodología en Desamparados y otra en Limón, y otra por aquí y otra por allá, cada uno a ojo de buen cubero y a la buena voluntad de los docentes, que no me cabe la menor duda que son unas personas entregadísimas en su trabajo, pero necesitamos diseñar qué es lo que queremos sacar. La estimulación temprana en esta ventana de los 1000 días de nacido que yo decía es vital, así como lo es la alimentación. Y la alimentación lo digo porque la desnutrición es la causa principal de retardo mental en el mundo. Un niño que no está bien nutrido es un niño que va a tener muchos retos a nivel cognitivo, y eso es grave. Si lo podemos prevenir, si no se puede prevenir, pues no, eso no hay ningún problema. Pero la prevención es lo más rentable que tenemos. Y hay otra parte que nos tenemos que ocupar, que es el tema de la salud mental. O sea, de ver cómo aprendemos a educar con amor y cómo aprendemos a hacer las cosas con límites, pero en una forma diferente a la que tradicionalmente hemos tenido para la implementación de la disciplina, ¿verdad? El castigo físico se veía como un tema de disciplina, podemos tener otras formas. Por lo tanto, hemos desarrollado una metodología con la Fundación Paniamor, amparadas a Save the Children, la cual se le ha trasladado a los más de 1000 ATAPs para hacer con esta metodología, que también está en una tablet. Estamos usando mucho toda la ciencia y la tecnología y para poder comunicarnos y ver cómo le enseñamos a los padres formas de educación sin que tenga que existir el golpe, sin que tenga que existir la humillación. Porque un chiquito que no le damos autoestima, un chiquito que humillamos diciéndole alguna cantidad de adjetivos terribles, no va a ser un niño empoderado que podría decirle no a las drogas, que podría decirle no a la presión de grupo, que podría tener otras opciones de crecer a sí mismo sin sentirse obligado a ser parte, porque por sí mismo es alguien que ha sido muy maltratado. En ese sentido, esto lo venimos trabajando y hay que hacer un agradecimiento profundo a la Caja, que ha asumido con todos sus ATAPs este programa, y por supuesto a la Fundación Paniamor, que en más de 25 años ha sido una aliada fundamental en la generación de metodologías de protección a la niñez y la adolescencia. Los niños y las niñas que están en el Patronato Nacional de la Infancia o en cualquiera de sus sistemas de cuidado, en su mayoría están por condiciones de enorme vulnerabilidad, de enorme violencia en sus propios hogares, y decía yo antes, una de las formas más graves de violencia es la negligencia, para la cual hemos instaurado con el Hospital Nacional de Niños también una comisión que trabaja desde hace 6 meses y que estamos saliendo con una campaña fuerte, y que han visto tal vez un muñequito en una banca dejado solo, sí. Ok, no me dejes solo, ¿verdad? Los adultos somos los responsables. Los abandonados en el hospital de niños, me imagino. Hay abandonados en el hospital de niños, pero también hay mucha negligencia en el tema que las maestras te dicen, llega aquí, no viene bañado el chiquito, no viene, o sea, aunque haya, pues no le han dado de comer, hay como un abandono, ¿verdad? Porque que tiene que ver mucho también con la capacidad de ser padres y madres, y yo aquí siempre hablo con una responsabilidad dividida entre los hombres y las mujeres, a pesar de que muchas son las mamás, entonces las que se quedan con su mamá dicen, ¿y dónde estaba la mamá cuando se cayó este chiquito? Y yo, bueno, ¿y dónde estaba el papá cuando se cayó? Claro. También somos dos. En ese sentido, vamos a salir fuertes con una campaña para enseñar nuevas formas de cuidado o recordar cuáles son las formas de cuidado. Acuérdense en Navidad que siempre decimos no compren bombetas. Bueno, eso es una forma de cuidado. No es el chiquito solo en la cocina porque se le cae la olla de agua hirviendo. Pero los chiquitos que están bajo la tutela del PANI son niños que han vivido no solo todo este proceso desgarrador, sino que en muchos casos también ya están en situación de abandono. Algunos están con una tutela temporal y otros ya están en situación de abandono. Yo me preocupé mucho por qué pasaba con ellos cuando cumplían 18 años, y por lo tanto cuando fui diputada de la República dejé una ley hecha
está lista, es decir, está hecha, es ley de la República, para que a través de FODESAF se les diera una pensión hasta los 25 años, como es el Código de Familia. Correcto. Que sí, ¿verdad? Igual que el código, siempre y cuando estés estudiando en cualquier forma de estudio. A mí no me importa si están en la universidad o en educación abierta o terminando el colegio. No vamos a pedir el mismo rendimiento académico cuando se ha tenido una vida con tantas dificultades. Porque antes, ¿qué era lo que pasaba? El PANI, su constitución, la ley constitutiva, el PANI es una institución creada por constitución política, los tiraba a la calle a los 18 años. ¿Y qué hubiera pasado con cualquiera de nosotros si a los 18 años el papá y la mamá nos hubieran tirado a la calle? Mucho gusto haberte conocido, mijito, hasta aquí llegamos. Y no tenés una peseta, y la calle es un mal consejero. Entonces, el que puedan permanecer con un subsidio y puedan permanecer estudiando hasta los 25 años. Porque, ¿sabes? Hay otra cosa que a mí me impactaba mucho. Uno llegaba a las cárceles y todos estos adultos jóvenes que estaban en la cárcel eran muchachos PANI, ¿verdad? Eran chiquillos que habían pasado por ese proceso. Qué triste. Parecía que no estábamos formando realmente buenos seres humanos. Y es que lo mejor es formarlos entre la familia. Pero si hay ausencia de familia, el Estado debe proveer también los modelos de desarrollo más similares a la familia, porque la institucionalización es lo más enajenante que hay. Esos chiquitos que metían en unos pabellones llenos de camas, donde no tenían ni siquiera un calzón que fuera propio. Todo eso hay que irlo cambiando. Y yo me siento muy orgullosa de hoy yo presidir también el Consejo de Niñez y Adolescencia, de la mano de Ana Teresa León, una presidenta ejecutiva extraordinaria, en una institución que estamos tratando de remozar en mucho de su quehacer y haciendo muchas también. Este es un consejo muy dinámico, el cual constantemente estoy viendo, en el cual participa también la parte privada, vital, las ONGs. Participan de la toma de decisiones, la empresa privada también está ahí, la Defensoría de los Habitantes. Que estamos tomando, digamos, construyendo este cuerpo, este muñeco que te diseñé hace un ratito, para que tenga la vitalidad del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y a la Adolescencia que se requiere. O sea, vamos a lograr la integralidad de todo el sistema que va desde el niño antes de nacer. Así es. Hasta que está de toda inserto en la sociedad. Así es, el patronato pues tiene la vigencia hasta los 15 años, ¿verdad? Y luego ahí lo que queremos es pues obviamente tener un cambio que va de la mano con el Consejo de la Persona Joven, en donde también hay políticas para jóvenes que van desde los 15 hasta los 35 años. Entonces, en eso estamos trabajando de una forma pues mucho más coordinada, haciendo énfasis en la salud mental, haciendo énfasis en la educación con amor, haciendo énfasis en que los niños y las niñas hace ya 25 años, y es que estamos en el aniversario de la Convención del Derecho de los Niños, ve que viejas que ni siquiera se hablaba de niña y niña, el derecho de los niños, en donde nos enseñó el cambio de paradigma de que los niños después de esta convención eran sujetos de derechos y no objetos de una autoridad absolutamente adultocéntrica, en donde ni siquiera había capacidad de escucha para eso ellos. Hay que escucharlos también, y yo creo que es parte del discurso que venimos haciendo, pero también quiero decirles que nos hemos encontrado un país con datos del PNUD de más de 42,000 niños y niñas que deberían estar en la escuela, que no están yendo a la escuela. Ese es un dato realmente apabullante, realmente violatorio de cualquier derecho de un chiquito, una chiquita, que no esté teniendo las posibilidades de estar inserto en el sistema educativo, que es obligatorio y gratuito. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con ustedes en unos instantes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Poder Televisión, hoy desde la casa de la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República. Y queremos darle la bienvenida al set a Nina, quien es la hija de doña Ana Elena, y nos va a acompañar en este último segmento del programa, cuando le vamos a preguntar un poquito a doña Ana Elena sobre el tema, algunos de los temas que hemos dejado pendientes y hemos hablado fuera de cámara. Sí me gustaría que usted nos impulsara alguno de los temas, sobre todo los que tienen una mira más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Claro. En los temas sociales. Ahí, en realidad, pues los temas sociales convergen tantas cosas, pero
Otro consejo que me ha dado el presidente para dirigir se llama el Consejo de Innovación y Talento Humano. Y he hecho mucho énfasis porque llevara el nombre de talento humano. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene que ser únicamente en TICs, en tecnología. Tenemos que innovarnos, innovar en lo social, innovar en la política y sobre todo innovar al ser humano para hacer de las acciones algo diferente y obtener resultados diferentes, ¿verdad? Porque como decía Einstein, el principio de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Así es. En este consejo, es un consejo también en donde participa el presidente de la AED, la Asociación Empresarial para el Desarrollo, participan los rectores de universidades privadas, universidades públicas, ministros, obviamente la ministra de Ciencia y Tecnología, que es la rectora en estos temas, participa el ministro de Trabajo, el presidente ejecutivo del INA, miembros de las cámaras empresariales, muy importante en realidad, y nos sentamos un poco a discutir, y es que, qué camino queremos transitar en esto, para qué queremos la innovación y dónde tenemos que llevar la innovación. Y es que la innovación se ha convertido en el elemento fundamental del desarrollo humano. Realmente, los países que le han apostado a la innovación como a las tecnologías, también son países que tienen otras fuentes de recursos y capacitan de forma diferente a sus muchachos y muchachas, que son los que son más esponjas para nacer. Nosotros como que nos brincamos un año en eso y ahí vamos aprendiendo a como podamos, pero ellos ya han nacido con esa capacidad de utilizar las tecnologías y de ponerlo para el bienestar de todos y todas. Y es ahí también, digamos, entre el Consejo Presidencial y también, que lo he hablado mucho con la ministra de Ciencia y Tecnología, en donde quisiéramos dejar el 100% de las escuelas costarricenses con conectividad, porque eso es caerle a las desigualdades. Entonces hemos empezado a conversar con la ministra de Educación, ¿verdad?, que está totalmente de acuerdo, trabajando durísimo desde su ministerio, la ministra de Salud, la ministra de Ciencia y Tecnología y también la ministra de Cultura tiene que ver con esto, para ver cómo vamos a generar la conectividad y cómo vamos a invertir los recursos de Fonatel. A mí me tocó como diputada crear también ese fondo, pensando en que debíamos de tener un fondo que fuese solidario ante la apertura. Yo nunca he creído en las privatizaciones, pero sí he creído en la apertura, y la apertura debe darse sin perder ese concepto de Estado solidario que ha tenido Costa Rica a través de los años. Y esos recursos están ahí y no hay una peseta gastada. En los últimos 7, 8 años no se han logrado gastar y por lo tanto me ha tocado un poco hacer un rol mediador con la SUTEL y buscar las formas de ejecución de estos recursos, porque yo lo veo que en el plan de lucha contra la pobreza no vamos a tener un 5 más, si plata más no tiene el país, pero teniendo estos recursos y poniéndolos para lo que su misión fue creada, la misión que la ley le da a Fonatel, pues podríamos realmente a mejorar muchísimo el tema de que un chiquito en Bijagua de Upala no tenga una tablet y ahora sí, y además sepa usarla y además enseña al papá a usarla, porque este tema de la alfabetización digital es simpatiquísimo. Los chiquillos llegan a casa, le explican a los papás a veces estamos rejegos, pero al ratito ya vemos que ahí es interesante y que podemos también conectarnos para hacer mejor nuestro trabajo y demás. Ahí en ese sentido yo creo que es sumamente importante ese trabajo que haremos y esa visión que plantearemos de política pública desde un consejo tan participativo como es el Consejo de Innovación y Talento Humano. Hay otro proyecto que vamos a implementar y aquí espero que lo hagamos de la mano de la señora Primera Dama, que tiene un proyecto maravilloso que se llama Tejiendo Desarrollo, que es participativo, que es de desarrollo humano, importantísimo, y es tomar los distritos que han sido priorizados por Tejiendo Desarrollo, como también el plan de lucha contra la pobreza, donde converja la situación de pobreza de ambos, y empezar a buscar cómo a través del voluntariado podemos generar más sinergias, ¿verdad? Yo creo mucho en las alianzas público-privadas, creo que las empresas cada día más se están apuntando a hacer estrategias pertinentes en este sentido, que les brindan no necesariamente más dinero, pero sí más prestigio. Y las empresas hoy también tienen que ser prestigiosas y tienen que tener razones para decirle a sus clientes que ellos mitigan en el medio ambiente, que ellos cuidan su entorno, cuidan su público interno y cuidan la comunidad donde están. Y en ese sentido quisiéramos retomar una idea que fue don Walter Kisling,
que era que los costarricenses donáramos un 1% de nuestro tiempo al año. Eso significa 3 días. Pero para hacer esta donación de tiempo, tenemos que tener un menú en donde, cómo, Claro. guiados, para que tenga un gran efecto, ¿verdad? Empezamos con la filantropía en los años 90, entonces teníamos aquellos grandes empresarios que iban a pintar una escuela porque les parece maravilloso el entorno de la escuela y lo demás, pero no eran pintores, lo hace mejor una persona que se dedica a eso, y al final queda toda llena de pintura regada y chorreada por ahí. Entonces es mejor en lo que sabemos hacer, cómo focalizarlo y cómo realmente empezar a aquilatar ese deseo que tenemos muchos, porque yo he sido voluntaria toda mi vida y eso me encanta, que me digan dónde puedo ayudar, cuántas horas puedo dar, entonces lo tengamos de alguna forma ordenada y organizada, y así generemos nuevas sinergias de hacer programas de desarrollo humano de la mano de todas aquellas personas que quieran interferir Claro. en eso. Y eso pues será algo que me parece sumamente interesante y ojalá quede para toda la vida. Costa Rica tiene más de 14,000 ONGs. Sí, Increíble. todas las ONGs están, que tienen, entonces ahí también podemos, o yo como persona individual, Ana Elena, bueno, a mí me gustaría dejar esta parte de mi tiempo. Y ahí vamos sembrando esta semilla que además nos permite a veces conocer entornos que no conocíamos. A veces somos seres humanos muy favorecidos y entonces nunca hemos entrado a ver realmente lo que es un precario o lo que es una fría noche de hospital, ¿verdad? Yo creo, y estas son palabras de mi padre, dice, todos los años uno debería visitar un precario en un hospital para acordarse de lo que es importante y después volver a lo que nos parece urgente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queremos facilitar formas de participación ciudadana de la mano de las empresas y de los ciudadanos comunes, y entonces también con las empresas privadas estamos, bueno, desde mi despacho yo tengo unas personas que están encargadas de esto, buscando cómo fortalecemos más estas alianzas público-privadas, y vamos a tener también un mapa, como tenemos los mapas sociales, que por capas y por estratos nos puedan decir dónde la empresa puede invertir sin pasar un 5 por el gobierno y viendo su obra rápidamente hecha que sea de beneficio para la comunidad. Vamos a dejar el programa formal hasta acá y como estamos en el cierre navideño, queremos pedirle a Nina que le dé la feliz Navidad y el Año Nuevo a los televidentes. Bueno, que tengan una feliz Navidad y un Año Nuevo. Muchas gracias. Y doña Ana Elena, que usted nos haga el favor de dirigirse a nuestro público para desearles igual. Claro. En realidad cuando llega la Navidad uno a veces tiene un poco de nostalgia, a mí me sucede. Me da nostalgia pensar cuando mis hijas eran pequeñas y lo lindo que es precisamente ver la sonrisa de la sorpresa en los niños cuando llega la Navidad. Y nos hace muy feliz el dar, nos hace feliz no solo ver esa sonrisa, sino el dar el abrazo. Yo siempre digo que las personas no necesitan necesariamente ni de tu dinero, sino de tu tiempo, de tu abrazo, de tu escucha. Tratemos de hacerlo con todos, empezando por la propia familia. Y además de eso, rectificar algo que yo digo una y otra vez en la vida, y es que yo no deseo para los hijos de los demás menos de lo que he deseado para mis propias hijas. Que he deseado mucho, como cualquier mamá, con mucho amor, con mucho ahínco, con mucha lucha, no sin estar exenta muchas veces de dolor en esa lucha, de sociedades que tal vez no son lo suficientemente abiertas o discriminan a los otros, pero creo que hoy tiene que haber una sociedad mejor. Y que pensemos en eso y pensemos en lo que podemos dar, en lo que podemos ofrecer, no solo en la noche de Navidad, sino en un año nuevo que se nos presenta, como decía Mafalda, gordo y lleno de días para aprovechar, para vivirlos, para querernos, porque el amor, yo siempre digo, es transformador y es lo que mueve el mundo. Pero sobre todo, de mi parte, para vivirlos con mucha entrega, con mucha ética, con mucha honestidad y esperando tener el apoyo de muchos sectores para hacer el sueño común de todos, como bien lo decía Ricardo, de mejorar la situación socioeconómica de más de 89,000 familias costarricenses
que viven en la pobreza extrema y más en un total de 21% de la población, que son más de 340,000 personas que viven en pobreza. Eso no es justo para un país que debería de tener mucho más y una sociedad que estuviera dispuesta a abrazarnos en la solidaridad. Feliz Navidad. Nina, un besito a la mamá en representación de la Navidad que todos queremos para nuestro país. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este 2014. Les deseamos una Navidad muy feliz en sus casas, en sus hogares, con sus amigos, con sus amistades, con cuanta persona se encuentren de hoy a que lleguemos a ese momento. Díganle a todos cuando se cruzan por la calle, feliz Navidad. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa de Poder Televisión, hoy desde la casa de la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República. Y queremos darle la bienvenida al set a Nina, quien es la hija de doña Ana Elena y nos va a acompañar en este último segmento del programa, cuando le vamos a preguntar un poquito a doña Ana Elena sobre el tema, algunos de los temas que hemos dejado pendientes y hemos hablado fuera de cámara. Sí me gustaría que usted nos impulsara alguno de los temas, sobre todo los que tienen una mira más allá de lo que hasta ahora hemos visto en los temas sociales. Ahí, en realidad, pues los temas sociales convergen tantas cosas, pero otro consejo que me ha dado el presidente para dirigir se llama el Consejo de Innovación y Talento Humano. Y he hecho mucho énfasis porque llevara el nombre de talento humano. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene que ser únicamente en TICs, en tecnología. Tenemos que innovarnos, innovar en lo social, innovar en la política y sobre todo innovar al ser humano para hacer de las acciones algo diferente y obtener resultados diferentes, ¿verdad? Porque como decía Einstein, el principio de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Así es. En este consejo, es un consejo también en donde participa el presidente de la AED, la Asociación Empresarial para el Desarrollo, participan los rectores de universidades privadas, universidades públicas, ministros, obviamente la ministra de Ciencia y Tecnología, que es la rectora en estos temas, participa el ministro de Trabajo, el presidente ejecutivo del INA, miembros de las cámaras empresariales, muy importante en realidad, y nos sentamos un poco a discutir, y es que qué camino queremos transitar en esto, para qué queremos la innovación y dónde tenemos que llevar la innovación. Y es que la innovación se ha convertido en el elemento fundamental del desarrollo humano. Realmente los países que le han apostado a la innovación como a las tecnologías también son países que tienen otras fuentes de recursos y capacitan de forma diferente a sus muchachos y muchachas, que son los que son más esponjas para nacer. Nosotros como que nos brincamos un año en eso y ahí vamos aprendiendo a como podamos, pero ellos ya han nacido con esa capacidad de utilizar las tecnologías y de ponerlo para el bienestar de todos y todas. Y es ahí también, digamos, entre el Consejo Presidencial y también, que lo he hablado mucho con la ministra de Ciencia y Tecnología, en donde quisiéramos dejar el 100% de las escuelas costarricenses con conectividad, porque eso es caerle a las desigualdades. Entonces hemos empezado a conversar con la ministra de Educación, ¿verdad?, que está totalmente de acuerdo, trabajando durísimo desde su ministerio, la ministra de Salud, la ministra de Ciencia y Tecnología y también la ministra de Cultura tiene que ver con esto, para ver cómo vamos a generar la conectividad y cómo vamos a invertir los recursos de Fonatel. A mí me tocó como diputada crear también ese fondo, pensando en que debíamos de tener un fondo que fuese solidario ante la apertura. Yo nunca he creído en las privatizaciones, pero sí he creído en la apertura, y la apertura debe darse sin perder ese concepto de Estado solidario que ha tenido Costa Rica a través de los años. Y esos recursos están ahí y no hay una peseta gastada. En los últimos 7, 8 años no se han logrado gastar y por lo tanto me ha tocado un poco hacer un rol mediador con la SUTEL y buscar las formas de ejecución de estos recursos, porque yo lo veo
que en el plan de lucha contra la pobreza no vamos a tener un 5 más, si plata más no tiene el país, pero teniendo estos recursos y poniéndolos para lo que su misión fue creada, la misión que la ley le da a Fonatel, pues podríamos realmente a mejorar muchísimo el tema de que un chiquito en Bijagua de Upala no tenga una tablet y ahora sí, y además sepa usarla, y además enseña al papá a usarla, porque este tema de la alfabetización digital es simpatiquísimo. Los chiquillos llegan a casa, le explican a los papás a veces estamos rejegos, pero al ratito ya vemos que ahí es interesante y que podemos también conectarnos para hacer mejor nuestro trabajo y demás. Ahí en ese sentido yo creo que es sumamente importante ese trabajo que haremos y esa visión que plantearemos de política pública desde un consejo tan participativo como es el Consejo de Innovación y Talento Humano. Hay otro proyecto que vamos a implementar y aquí espero que lo hagamos de la mano de la señora Primera Dama, que tiene un proyecto maravilloso que se llama Tejiendo Desarrollo, que es participativo, que es de desarrollo humano, importantísimo, y es tomar los distritos que han sido priorizados por Tejiendo Desarrollo, como también el plan de lucha contra la pobreza, donde converja la situación de pobreza de ambos, y empezar a buscar cómo a través del voluntariado podemos generar más sinergias, ¿verdad? Yo creo mucho en las alianzas público-privadas, creo que las empresas cada día más se están apuntando a hacer estrategias pertinentes en este sentido, que les brindan no necesariamente más dinero, pero sí más prestigio. Y las empresas hoy también tienen que ser prestigiosas y tienen que tener razones para decirle a sus clientes que ellos mitigan en el medio ambiente, que ellos cuidan su entorno, cuidan su público interno y cuidan la comunidad donde están. Y en ese sentido quisiéramos retomar una idea que fue don Walter Kisling, que era que los costarricenses donáramos un 1% de nuestro tiempo al año, eso significa 3 días. Pero para hacer esta donación de tiempo tenemos que tener un menú en donde, cómo, guiados, para que tenga un gran efecto, ¿verdad? Empezamos con la filantropía en los años 90, entonces teníamos aquellos grandes empresarios que iban a pintar una escuela porque les parece maravilloso el entorno, la escuela y lo demás, pero no eran pintores, lo hace mejor una persona que se dedica a eso, y al final quedaba toda llena de pintura regada y chorreada por ahí. Entonces es mejor en lo que sabemos hacer, cómo focalizarlo y cómo realmente empezar a aquilatar ese deseo que tenemos muchos, porque yo he sido voluntaria toda mi vida y eso me encanta, que me digan dónde puedo ayudar, cuántas horas puedo dar, entonces lo tengamos de alguna forma ordenada y organizada y así generemos nuevas sinergias de hacer programas de desarrollo humano de la mano de todas aquellas personas que quieran interferir en eso. Y eso pues será algo que me parece sumamente interesante y ojalá quede para toda la vida. Costa Rica tiene más de 14,000 ONGs. Sí, todas las ONGs están, que tienen, entonces ahí también podemos, o yo como persona individual, Ana Elena, bueno, a mí me gustaría dejar esta parte de mi tiempo. Y ahí vamos sembrando esta semilla que además nos permite a veces conocer entornos que no conocíamos. A veces somos seres humanos muy favorecidos y entonces nunca hemos entrado a ver realmente lo que es un precario o lo que es una fría noche de hospital, ¿verdad? Yo creo, y estas son palabras de mi padre, dice, todos los años uno debería visitar un precario en un hospital para acordarse de lo que es importante y después volver a lo que nos parece urgente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queremos facilitar formas de participación ciudadana de la mano de las empresas y de los ciudadanos comunes. Y entonces también con las empresas privadas estamos, bueno, desde mi despacho yo tengo unas personas que están encargadas de esto, buscando cómo fortalecemos más estas alianzas público-privadas y vamos a tener también un mapa, como tenemos los mapas sociales, que por capas y por estratos nos puedan decir dónde la empresa puede invertir sin pasar un 5 por el gobierno y viendo su obra rápidamente hecha que sea de beneficio para la comunidad. Vamos a dejar el programa formal hasta acá y como estamos en el cierre navideño, queremos pedirle a Nina que le dé la feliz Navidad y el Año Nuevo a los televidentes.
bueno, que tengan una feliz Navidad y un año nuevo. Muchas gracias. Y doña Ana Elena, que usted nos haga el favor de dirigirse a nuestro público para desearles igual. Claro. En realidad, cuando llega la Navidad, uno a veces tiene un poco de nostalgia. A mí me sucede. Me da nostalgia pensar cuando mis hijas eran pequeñas y lo lindo que es precisamente ver la sonrisa de la sorpresa en los niños cuando llega la Navidad. Y nos hace muy feliz el dar, nos hace feliz no solo ver esa sonrisa, sino el dar el abrazo. Yo siempre digo que las personas no necesitan necesariamente ni de tu dinero, sino de tu tiempo, de tu abrazo, de tu escucha. Tratemos de hacerlo con todos, empezando por la propia familia. Y además de eso, rectificar algo que yo digo una y otra vez en la vida, y es que yo no deseo para los hijos de los demás menos de lo que he deseado para mis propias hijas. Que he deseado mucho, como cualquier mamá, con mucho amor, con mucho ahínco, con mucha lucha, no sin estar exenta muchas veces de dolor en esa lucha, de sociedades que tal vez no son lo suficientemente abiertas o discriminan a los otros, pero creo que hoy tiene que haber una sociedad mejor. Y que pensemos en eso y pensemos en lo que podemos dar, en lo que podemos ofrecer, no solo en la noche de Navidad, sino en un año nuevo que se nos presenta, como decía Mafalda, gordo y lleno de días para aprovechar, para vivirlos, para querernos, porque el amor, yo siempre digo, es transformador y es lo que mueve el mundo. Pero sobre todo, de mi parte, para vivirlos con mucha entrega, con mucha ética, con mucha honestidad y esperando tener el apoyo de muchos sectores para hacer el sueño común de todos, como bien lo decía Ricardo, de mejorar la situación socioeconómica de más de 89,000 familias costarricenses que viven en la pobreza extrema y más en un total de 21% de la población, que son más de 340,000 personas que viven en pobreza. Eso no es justo para un país que debería de tener mucho más y una sociedad que estuviera dispuesta a abrazarnos en la solidaridad. Feliz Navidad. Nina, un besito a la mamá en representación de la Navidad que todos queremos para nuestro país. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este 2014. Les deseamos una Navidad muy feliz en sus casas, en sus hogares, con sus amigos, con sus amistades, con cuanta persona se encuentren de hoy a que lleguemos a ese momento. Díganle a todos cuando se cruzan por la calle, feliz Navidad. Buenas noches.